Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Estamos contentos porque el Señor nos permite estar juntos acá, regocijándonos en que tenemos la oportunidad de aprender más de su palabra. Este culto de doctrina para la vida es importantísimo para nosotros como creyentes porque nos permite, aprender más sobre la palabra, pero sobre todo conocer más a Dios y entenderlo, tal como lo recomienda la misma palabra, que es necesario conocer a Dios y entenderlo. Vamos a comenzar el culto, como siempre, poniéndolo en las manos del Señor por medio de una oración, así que les invito a ponerse en pie. Vamos a agradecerle al Señor que nos permite estar acá y vamos a darle la honra a Él, depositando este culto en sus manos. Vamos a orar. Padre, gracias porque en medio de todos los afanes de este mundo, tú nos permites estar acá congregados. Gracias, Señor, porque tenemos también algunos hermanos conectados en la plataforma Zoom y ellos también serán edificados por medio de la exposición de tu palabra. Te damos gracias por la libertad que tú nos das de escuchar tu palabra, de escudriñar las escrituras, de compartir entre hermanos, de congregarnos y de ir y cumplir la misión que tú nos has dado, de predicarle a otros sin que nadie se interponga. Gracias, Señor, porque vivimos en una sociedad que todavía hay libertad. Ponemos en tus manos este culto, Señor, como una ofrenda para honrarte a ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a invitar ahora al hermano Oscar que nos dirija un himno al Señor, junto con su querida esposa, la hermana Uli. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Hoy vamos a cantar a capela, así que esperamos que nos acompañen con este hermoso canto. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque de esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar
tratar de ayudar más allá del sol. A los pueblos todos, en que humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa para cada hermano, voy a prepararme a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar de hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar de hogar, más allá del sol. Dice la esperanza que todos tenemos en Cristo Jesús, más allá del sol. Continuamos. Ya ha llegado el momento de escuchar las noticias del fin. El día de hoy en la voz de la hermana Jenny Cepeda. Buenas noches, hermanos. Damos inicio a las noticias del fin para este día. En nuestra primera noticia, ministro de Israel afirma que puede ser moral matar de hambre a 2 millones de habitantes de Gaza, pero nadie en el mundo nos lo permitiría. En la realidad mundial actual es imposible hacer la guerra. Nadie en el mundo nos dejaría matar de hambre y sed a 2 millones de ciudadanos, aunque sea justo y moral, hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes, afirmó. Y añadió que si Israel controlara la distribución de la ayuda en lugar de Hamas, la guerra ya habría terminado y los rehenes habrían regresado. No se puede luchar contra Hamas con una mano y darle ayuda con la otra. Es su dinero, es su combustible, es su control civil de Gaza. Simplemente no funciona. Israel controla la ayuda que entra en Gaza y los grupos de ayuda se encargan de distribuirla. Israel se enfrenta a crecientes críticas de grupos de ayuda y organizaciones internacionales por restringir la ayuda alimentaria a la asediada Gaza. Una declaración de Naciones Unidas citando expertos independientes indicó el mes pasado que la hambruna se ha extendido por todo el Islam. Los expertos acusaron a Israel de llevar a cabo una campaña de inanición intencionada y selectiva que calificaron de forma de violencia genocida. Netanyahu ha negado energéticamente las acusaciones, diciendo que se basan en una sarta de mentiras. Ha dicho que si los palestinos de Gaza no están recibiendo suficientes alimentos, no es porque Israel los esté bloqueando, es porque Hamas los está robando. Israel ha declarado que no pondrá fin a la guerra hasta que se libere a todos los rehenes y se elimine a Hamas. El conflicto comenzó después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes, según las autoridades israelíes. La guerra ha causado la muerte de más de 39.000 personas en Gaza, según las autoridades palestinas. Smotrich abogó este miércoles por el control israelí del esfuerzo de ayuda como una parte, como un medio esencial para realizar los objetivos definidos de la guerra. Y dijo que solo se necesita una ayuda mínima en Gaza en los próximos meses y años. Gaza en los próximos 2 años será una zona de guerra. Necesita alimentos, algunos medicamentos y un mínimo de saneamiento, como agua y alcantarillado. La segunda noticia. China lanza los primeros satélites del sistema que competirá con Starlink. Un cohete de larga marcha 6 modificado despegó este martes desde el centro de lanzamiento de satélites en Taiwán, en el norte de China.
con el propósito de colocar en órbita al grupo de satélites Tianfar Polar Orbit 01, informó la Corporación de Ciencia y Tecnología Espacial de China, CASC. Se trata del primer lote de satélites que formarán parte de la constelación Tianfan, que tiene como objetivo proporcionar Internet de banda ancha a todo el mundo. Esta red de satélites, anteriormente conocida como G60, fue diseñada para competir con otros sistemas satelitales estadounidenses, entre ellos el Starlink de SpaceX. Se tiene previsto que la primera etapa de la constelación Tianfan esté conformada por 1.296 satélites. En informes anteriores se reportó que durante este año se tenía planificado lanzar 108 aparatos en lotes separados de 36 y 54 unidades respectivamente. Para finales del próximo año se planea lanzar otros 648 satélites, los cuales proporcionarán cobertura regional. La red completa constará de alrededor de 14.000 satélites. Este es el vuelo orbital número 35 de China en este 2004, así como el número 530 de la serie de cohetes Banda Ancha. El pasado mes de febrero, la CASC declaró que Pekín tenía la meta de llevar a cabo un centenar de lanzamientos para este año. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver si podemos instalar un poco. Continuamos ahora con la información semanal. En primer lugar, les comunicamos que el sábado 17 de agosto realizaremos el segundo evento a las damas. Va a ser en un horario de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Todas las damas de nuestra congregación están cordialmente invitadas. Es importante también traer a otras personas, darles la información para que ellas también puedan venir. El tema es encontrando tu identidad en Cristo. Y el texto clave es Efesios 2:10. La expositora invitada es la hermana Sara Elizabeth Vázquez, que nos visita de la primera iglesia bautista que está ubicada en el Manchén. Recuerde que el evento es totalmente gratuito y tendremos el servicio de transporte disponible. No olvide traer un invitado. Le invitamos también al culto de caballeros que se realizará el sábado 17 de agosto a las 7 de la mañana. Todos los caballeros de la congregación estábamos invitados para asistir a este sábado 17. Les esperamos y les informamos que también hay servicio de transporte disponible. Ahora vamos a leer el material de edificación de esta semana. No sé si ya todos lo tienen. El tema es convicción de pecado. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo va a convencer
al mundo de pecado. Eso está en Juan 16:8, para ayudarnos a entender qué es lo que significa la convicción de pecado. Podemos referirnos a lo que no es. En primer lugar, convicción de pecado no es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza por el pecado. Tales sentimientos se experimentan naturalmente por casi todo el mundo. De que la paga del pecado es muerte, lo que dice Romanos 6:23. Ellos pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el cielo, en el reino de Cristo y de Dios. Eso está en Efesios 5:5. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, como dice Salmo 9:17. Sin embargo, pese a todos sus conocimientos, continúan viviendo en pecado. Entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados. La verdad es que si lo que experimentamos no es sino una pulsada en la conciencia, la ansiedad ante la idea del juicio o un conocimiento académico del infierno, entonces nunca hemos conocido verdaderamente la convicción de pecado. Entonces, ¿cuál es la auténtica convicción de la cual habla la Biblia? La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elencho, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Tener la convicción es sentir repugnancia total del pecado. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios, su pureza, su santidad, y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con él, como dice el Salmo 5:4. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente fue abrumado por su propia maldad. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso está en Isaías 6:5. Tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado. Nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la de José, que huyó de la tentación gritando: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso está en Génesis 39:9. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso está en Salmo 51:4. David vio su pecado primordialmente como una afrenta a un Dios santo. Somos convencidos cuando somos profundamente conscientes de la ira que expone a nuestras almas. Cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles y gritó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo la convicción, eso está en Hechos 16:30, estaba seguro de que sin un Salvador moriría. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, Él representa el justo juicio de Dios, como dice Hebreos 4:12. No hay ninguna apelación a ese veredicto.
El Espíritu Santo no solo convence a la gente del pecado, sino que también nos trae al arrepentimiento. El Espíritu Santo viene a iluminar nuestra relación con Dios. El poder de convicción del Espíritu Santo abre nuestros ojos a nuestro pecado y abre nuestros corazones para recibir su gracia. Alabamos al Señor por la convicción del pecado. Sin ella no puede haber salvación. Nadie se salva sin la obra de convicción y regeneración del Espíritu en el corazón. La Biblia enseña que todas las personas por naturaleza se rebelan contra Dios y son enemigas de Jesucristo. Están muertas en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan. Señor, venimos a presentar estas ofrendas, reconociendo, Señor, que es fruto de todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a cada día poder traer más ofrendas a tu obra, para que esta obra siga avanzando, que se sigan viendo todas las actividades y las acciones que se realizan acá en pro de las almas. Bendice, Señor, estas ofrendas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a continuar con el estudio de los profetas menores, específicamente el libro de Oseas, en la voz de nuestro querido hermano Augusto de Esteban. Adelante, hermano Augusto. Buenas noches, hermanos, todos. Nos hemos reunido en este día, noche tan lluviosa y fresca también. Vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Vamos por el capítulo 6 del libro. Ya hemos avanzado un poco, ¿verdad? Acerca de este capítulo. Hemos dado alguna introducción, se puede decir, alguna introducción a este capítulo 6. Que básicamente, ¿verdad? Es como el Señor está haciendo un llamado a la nación, ¿verdad? A una auténtica, digamos así, por así decirlo, consagración, a una vuelta. Sin embargo, hay palabras, hay el primer pasaje que nosotros vimos ahí, que decía que es un pasaje que no encaja directamente con todo el capítulo, incluso con el contexto del libro. Para muchos, ¿verdad? Los primeros, podemos decir así, los primeros 3 versículos son escatológicos, ¿verdad? O sea, tienen que ver con los tiempos finales. Ahí lo dice, ¿verdad? Cuando dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Nos dará vida después de los días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él.
Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía, regará la tierra. Muy bien, este pasaje de los, podemos decir, de los eruditos, ¿verdad? Serios, ¿verdad? Que he consultado, están de acuerdo que esto tiene que ver con los tiempos escatológicos, los tiempos de restauración de Israel. Eruditos, por ejemplo, como John Walvoord, ¿verdad? Es un teólogo muy respetable. ¿Y cómo se llama? Y expresa lo siguiente, dice, estos versículos registran las palabras que la generación futura arrepentida pronunciará cuando busque a Jehová, ¿verdad? Y, o sea, ¿cómo se llama? La generación futura. Es importante, ¿verdad? Porque todo lo que hemos venido hablando es casi, podemos decir, un contexto de juicio, ¿verdad? Y obviamente que seguirá con ese contexto, ¿verdad? En los siguientes versículos, a partir del 4 en adelante. Entonces, ahí encontramos eso. Ahora, fíjense ustedes algo muy importante, ¿verdad? Para que la nación de Israel busque a Dios, busca reconciliarse con el Señor, ella es puesta en angustia. Porque no podemos dejar estos versículos aislados. Tenemos que ver siempre el contexto. Y obviamente que el último versículo del capítulo 5, ahí vemos cómo la nación, cómo Dios la pone en angustia. O sea, para que no encuentre salida. ¿Verdad? Dice ahí en el último párrafo, y en su angustia me buscarán con diligencia. Es interesante también de que nosotros ya habíamos estudiado también estas partes en los capítulos anteriores y específicamente el versículo 2, el capítulo 2, perdón. Cuando la nación también es puesta en angustia, ¿verdad? Aunque no lo dice expresamente, ¿verdad? Pero se deduce que es así. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 7, dice así, ¿verdad? Desde el 6. Por tanto, he aquí que yo obstruyo su camino con espinos y reforzaré su vallado, de manera que ella no encuentre sus senderos. O sea, el Señor la va a rodear, va a poner obstáculos en su camino ¿cómo se llama? Para que no siga con esa locura que tiene, ¿verdad? De buscar ayuda en otras cosas o en otras naciones y no buscar la ayuda del Señor. Entonces dice ahí el versículo 7, ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. O sea, después de que el Señor la ha rodeado a la nación, para que no pueda encontrar los caminos que lo lleven a pedir ayuda donde no la va a encontrar. Ese es el gran problema. Pedir ayuda sabiendo de que esa ayuda va a ser inútil. No van a poder, como dice ahí, sanarle las heridas, curarle las llagas. Y ese es el error, ¿verdad?, que cometió. En vez de buscar al Señor, ¿verdad?, estaba buscando ayuda, digamos así, en el mundo, ¿verdad? Estaba buscando esa ayuda.
Y curiosamente, así trata el Señor con su pueblo, así lo vemos también. Ahí. La nación siempre puesta en angustia, y cuando habla de angustia, hermanos, viene de la palabra angosto, o sea, un lugar estrecho, ¿verdad? Como cuando uno cae en una cisterna, ¿verdad? Entonces, ahí está en un lugar angosto, pero no hay salida, ¿verdad? O en una cárcel, a menos que el Señor haga liberación, ¿verdad? Entonces, dice Salmos, saque a la nación, lo lleve al lugar espacioso, ponga sus pies sobre roca, ¿verdad? Así como dice el Salmo. Así es como Dios va a tratar a la nación, ¿verdad? Sin que tenga quien le ayude. Sin que tenga quien le ayude, la alternativa que va a tener precisamente es buscar al Señor. Nosotros hemos aprendido, hermanos, a través del DFC, ¿verdad? En la parte de escatología, hemos aprendido que va a haber un tiempo de angustia para Jacob. Así nos lo dice en el libro de Jeremías. Habíamos, ¿cómo se llama? Mencionado en la clase pasada, perdón, en la enseñanza pasada. Parece que estoy en el DFC, pero no, estoy en culto de doctrina. Muy bien, dice en Jeremías capítulo 30, en el versículo 7 dice, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Dice, será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Sucederá, dice, en aquel día, claro, cuando dice aquel día, es el día que solo el Señor conoce, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé, dice ahí, sus coyundas. Romperé sus coyundas. Los extraños no volverán a someterlos a servidumbre. Más bien, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos, ¿verdad? Obviamente aquí, cuando dice que y a David su rey, dice a quien yo levantaré, dice para ellos. Obviamente se refiere al Mesías, o sea, porque está hablando de un tiempo futuro. La nación ha ¿verdad? Puesta en angustia, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Y será un día, ¿verdad? Que no va a haber otro semejante a él. Será un tiempo como nunca lo ha habido. Así lo dice también en San Mateo, en Mateo capítulo 24, que habrá una tribulación como nunca antes ha pasado. Y eso es curioso, hermanos, fíjense ustedes, que la única nación en la cual se describe, ¿cómo se llama? Sus inicios, podemos decir su historia, su fin, su restauración y todo, es la nación de Israel, ¿verdad? Está escrita, podemos decir, ¿cómo se llama? La historia de Israel, ahí en la Biblia, ¿verdad? Ustedes no van a encontrar, por ejemplo, un relato, así como lo describe ahí, ¿verdad? Futuro de una nación en el mundo. Piensen en cualquier nación, ¿verdad? Podemos conocer cómo se inició, ¿verdad? Honduras, Estados Unidos, cualquier país de Europa, Alemania y todo. Pero ¿quién va a determinar cuál es su futuro? En cambio, Israel es la única nación realmente en la cual nosotros conocemos el pasado, presente y el futuro, hacia dónde se encamina. ¿Verdad? Hacia dónde se encamina. Obviamente se encamina hacia un tiempo de angustia. ¿Verdad? El Señor la pondrá en ese tiempo de angustia para que ya lo busquen a él. Porque no veo otra forma.
Porque hoy en día, Israel, podemos decir, cuentan. ¿Qué cuentan? Bueno, ellos pueden defenderse a sí mismos sin contar con el apoyo de otras naciones, aunque siempre las necesitan, lo vean, todo lo necesario, principalmente en materia militar y económica. Ya depende mucho de Estados Unidos, principalmente. Aún hubo un presidente de Estados Unidos que se quejó, ¿verdad? Que se quejó de la ayuda que le dan a Israel. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Las expresiones de Barack Obama? ¿Verdad? Se quejó él de que se le ayuda demasiado a Israel. Entonces eso fue, por supuesto, noticia. Y lo consideraron la nación judía, ¿verdad? Como una declaración casi antisemitista, ¿verdad? Hablar de eso. Sin embargo, todavía falta tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo de angustia, verdad? Entonces, en ese tiempo de angustia se expresan esas palabras, como le digo, se expresan en detalles, ¿verdad? Porque dice, y en su angustia me buscarán con diligencia, como dice la Septuaginta, ¿verdad? En su tribulación madrugarán, ¿verdad? O sea, porque diligencia significa con actividad, ¿verdad? ¿Verdad? Con energía, ¿verdad? Lo van a buscar al Señor, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿qué van a decir ellos? Venid y volvamos a Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando dice venir, ¿quiénes lo expresan? Obviamente que esta nación, ¿verdad? Que ha sido puesta en la se le va a abrir una puerta ahí. Entonces dice, van a decir ellos venir, ¿verdad? Aunque no se dice venir a dónde, es como un llamado, podemos decir de unos judíos a otros, ¿verdad? Volvámonos al Señor, volvámonos al Jehová. Estamos en angustia, no hayamos salida, no hay por dónde salir, no vamos a encontrar ayuda de nadie. Entonces por eso expresa esas palabras, venir, volvámonos al Señor. Entonces, nada indica que no sea esta palabra o esta frase, que no sea realmente la nación quien la expresa. Lo podemos decir así, recordemos ustedes, no toda la nación, ¿verdad? Sino que hablamos siempre de lo que Gálatas llama el Israel de Dios. O sea, el remanente, digamos que podemos decir piadoso, el remanente que ha existido, ¿sí? Que siempre ha tenido temor a Dios, ¿verdad? Entonces, ese remanente que se va a convertir, ¿verdad? Va a expresar esas palabras cuando después tengamos. Y es curioso, ¿verdad? Siempre, hermanos, ¿verdad? Nosotros vemos que en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues nos pone, el Señor nos pone en angustia, en prueba, ¿verdad? En prueba. Y a veces, ¿verdad? En nuestra, podemos decir, en nuestra forma natural de ser, tratamos de buscar una ayuda externa. Pero cuando todo eso se agota, obviamente nos queda siempre buscar al Señor, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo, hermanos, que tengamos un cristianismo pasivo. De cualquier cosa que podamos resolver, a veces las cosas se resuelven sencillamente. Solo es de pensar en el problema, la capacidad que se tenga para resolverlo. Pero hay cosas, se puede decir, sobrepasan nuestras capacidades, nuestros límites. Y son cosas que no podemos resolver. Entonces buscamos al Señor. Buscamos al Señor con diligencia. Como dice la Septuaginta, madrugamos, es posible. Madrugamos en esas cosas. Buscando el rostro del Señor. Un rey, ¿verdad? De los reyes
de los reyes principalmente en el reino del norte, ¿verdad? Que le pasó algo similar. ¿Recuerdan ustedes? ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes de ese rey? Era, ¿cómo se llama? Manases. ¿Recuerdan ustedes de Manases? Era un rey de, ¿cómo se llama? El hijo, ¿cómo se llama? De Ezequías. Ezequías era un hombre de Dios, era un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él tuvo temor del Señor. Y, ¿cómo se llama? Hubo un momento en que tuvo una debilidad. Pero entonces el Señor le pronunció una palabra, una profecía, ¿verdad? De juicio, pero que no la iba a ver. Pero él tuvo un hijo que se llamaba Manasés. La historia de Manasés está ahí en el Segundo de Reyes, capítulo 21. Miren ustedes, capítulo 21 de Segunda de Reyes. Nos dice así, ¿verdad? Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Siba. Y miren ustedes lo que lo caracterizaba. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ven ustedes en detalle lo que él hizo. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante, hermanos, cuando dice ante los ojos de Jehová, se está refiriendo ante la presencia del Señor. Como que si Él me está viendo a mí y yo lo estoy viendo a Él, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere dar a entender delante del Señor, ¿verdad? En la presencia del Señor. Dice, Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y saben por qué razón habla de los ojos de Jehová? Porque dice el Señor, ¿verdad? Que Él va a tener sus ojos en Jerusalén, ¿verdad? Dice que mis ojos estarán ahí y específicamente en el templo de Salomón. Entonces dice que Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice conforme a las prácticas abominables de la nación que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera. Imagínense, él reconstruyó, se puede decir, las cosas o los lugares de idolatría que había destruido su padre Ezequías. Dice, lo volvió a reconstruir, lo volvió a rehacer y nada fuera eso. Aumentó también la idolatría, porque dice ahí que además de eso, dice, erigió altares a Baal, ¿verdad? Igualito como la nación o el reino del norte, ¿verdad? Que eran baalistas, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? O sea, eran seguidores de Baal. O sea, llamándolo en términos actuales, ¿verdad? Diríamos baalistas. Créanme, no estará lejos el día en que el culto a Baal sea restaurado en el mundo. Estoy seguro de eso. Como que las cosas, como que la historia pasada se repite. Así como los judaizantes, ¿no? ¿Quién pensaría que iban a regresar? Pero han regresado, según ellos, para quedarse. Dice, erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Esa era, podemos decir, la persona que él tomaba como un ejemplo. Bueno, si Acab hizo esto, yo también lo voy a hacer.
se postró ante todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea, ante el sol, ante la luna, ante las estrellas. Por eso dice, se postró ante el ejército de los cielos. Le rindió culto, o sea, sacrificio. También dice, edificó altares en la casa de Jehová. Y eso es lo peor de todo, contaminar la casa de Jehová. O sea, el templo de Salomón, de la cual Jehová había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. ¿Verdad? Miren todo lo que hizo. ¿Verdad? Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Eso es lo peor que pudo hacer. Imagínense ustedes. ¿Verdad? Donde se adora al Dios de Israel, al Dios verdadero, al único Dios, ¿verdad? Contaminan su casa con altares, trayendo rituales de otros lugares. Y nada fuera eso, miren lo que pasó, lo que hizo. Hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Saben qué significa eso, hermano? No es que, bueno, sí lo pasó, el fuego lo pasó así, ¿verdad? Para que no se quemara. No, le dio un holocausto. Eso es lo que quiere dar a entender ahí. ¿Verdad? Lo presentó como un holocausto, como una ofrenda totalmente quemada. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo. Porque eso es lo que hacía también las naciones vecinas y hacía también Acab, el rey del norte. Dice, practicó la magia y la adivinación, evocó a los muertos y practicó el espiritismo. O sea, se metió en el mundo de Satanás, en el ocultismo. Dice, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y de nuevo dice en el versículo 7, puso la imagen tallada de acera que había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he elegido entre todas las naciones de Israel, entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a desplazar los pies de Israel de la tierra que he dado a sus padres, con tal de que procuren hacer conforme a todas las cosas que les he mandado y conforme a toda la ley que les mandó mi siervo. Pero ellos no escucharon. Y Manasés hizo que se desviara. O sea, todo el pueblo. Imagínense, hermanos, un gobernante que iba a reinar durante 55 años. Eso es un castigo y medio. Eso es, de veras, un látigo para cualquier nación. Un gobernante impío, 55 años, sin temor de Dios. Si hoy en día, pues apenas algunas naciones las soportan a los gobernantes cada 4 años. Cuando llegan a los 8, ya quieren sacarlos, ¿verdad? Imagínense, y 55 años. Entonces dice, pero ellos no escucharon y Manasés hizo que se desviaran, hablando del pueblo, e hicieron lo malo, más que las naciones que Jehová había destruido ante los hijos de Israel. Imagínense, más que esas naciones que el Señor había, que estaban antes de que llegara la nación a tomar posesión de la tierra. Entonces, hacían prácticas abominables, pero ellos dicen que se excedieron. Entonces Jehová habló por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo el que hicieron los amorreos, o sea, que eran los que vivían ahí antes de crear Israel, que le precedieron, y ha hecho también pecar a Judá con sus ídolos, ¿verdad? Porque los gobernantes, hermanos, tienen una gran responsabilidad, ¿verdad?
los gobernantes, a los cuales Dios le ha delegado autoridad, tienen una responsabilidad tremenda. Pueden hacer que el pueblo siga lo bueno o siga lo malo. Depende de la condición de cada gobernante, pero sí tienen una gran responsabilidad. Y ha hecho también, dice, pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén, sobre Judá, que al que lo oiga, se van a reteñir, le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, o sea, el juicio que había Dios decretado sobre Samaria. Es como decir, voy a correr ese juicio, ¿verdad? Lo voy a extender hacia el reino del sur. O sea, dice, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén. Cuando se limpia un plato, se limpia y luego se pone boca abajo. Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? Y ahí sigue. Los demás hechos de Manasés, dice, siguieron, ¿verdad? Pero hay una parte donde dice de que Manasés fue puesto en la cárcel, ¿verdad? Fue puesto en la cárcel. De tal manera que cuando él estaba ahí cautivo en la cárcel, dice que él en su angustia, ¿verdad? Imploró al Señor, oró al Señor, le pidió al Señor en ese momento de angustia, ¿verdad? Cuando fue puesto en angustia, él oró al Señor y el Señor, ¿verdad? Oyó su oración. No me acuerdo dónde está, pero creo que está en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Lo que le pasó a Manasés, ¿verdad? Cuando fue puesto en angustias, de tal manera que el Señor le escuchó, ¿verdad? Le escuchó y, ¿cómo se llama? Y lo restituyó, ¿verdad? Lo restituyeron de nuevo, ¿cómo se llama? Ya le vamos a buscar acá. Y el Señor lo restituyó, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, aún el hombre o la persona, ¿verdad? Más mala, ¿verdad? Aún él, cuando fue puesto en angustia, ¿verdad? Él, como se llama, clamó al Señor. No le quedaba otra, ¿verdad? No le quedaba otra. Y por esa razón, ¿verdad? Dice que fue restituido. Cuando y el Señor lo sacó de la casa. Algo similar le va a pasar a Israel. Algo similar. La nación va a ser puesta en angustia y no va a hallar otro camino, ¿verdad? Que buscar al Señor, ¿verdad? Aquel, como dice la palabra, que lo formó, que lo creó, que lo hizo, que le dio vida. Entonces, volviendo al capítulo 6 de Oseas, hermanos, entonces la nación, ¿verdad? La futura, ¿cómo se llama? La nación que va a estar, la generación futura, precisamente cuando sea puesta en angustia, ellos van y se van a volver a Jehová. O sea, va a haber, como decir, un tiempo, un arrepentimiento nacional, una búsqueda del Señor con diligencia, de tal manera que ellos lo van a buscar, dice ahí, de madrugada, ¿verdad? Van a madrugar para buscar al Señor, ¿verdad? Porque van a tener una convicción cuando expresen ese, volver y volvamos a Jehová. Dice, porque él arrebató, así como el león arrebata la presa, ¿verdad? Para después despedazarla y comerla, ¿verdad? El Señor de la misma manera hizo, ¿verdad? Porque él arrebató, pero no sanará. Él nos hirió,
¿verdad? Lo que da a entender el juicio que ellos sufrieron, ¿verdad? Como una herida, pero dice, esa herida va a ser curada. Después dice, Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Bueno, eso, lo que quiere decir eso, hermanos, que la verdad es que no es que se trate de días literales, ¿verdad? Tenemos que entender bien eso. Ellos creían que las cosas iban a suceder rápidamente, pero van a suceder como el Señor ha decidido que sucedan. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que hay algo que va a ocurrir rápidamente, que va a durar un corto periodo de tiempo. Nosotros usamos expresiones similares. Le decimos, no, en una semana estará listo esto, en una semana estará listo aquello, ¿verdad? Para indicar, digamos, de que en un corto periodo, ¿verdad? Poco de tiempo vamos a tener aquello o vamos a hacer aquello que hemos planificado. Algo similar es eso. Algo similar. En un corto periodo de tiempo. Pero hay 2 palabras interesantes acá. Nos dará vida y después dice nos resucitará, como dice la Reina Valera. ¿Verdad? Dice nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La resurrección puede ser acá de una forma espiritual, ¿verdad? Porque dice que nos va a resucitar. ¿Verdad? Tiene que ver con algo espiritual ahí, ¿verdad? Tiene que ver con una muerte espiritual, ¿verdad? Como cuando nosotros conocimos a Cristo, dice que nosotros nos dio vida entre los muertos. Estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, muertos espiritualmente, incapaces de buscar por nosotros mismos a Dios, así como un muerto, ¿verdad? No se puede mover, y no puede hablar, no puede hacer nada. Así también estábamos muertos al pecado. Eso fue debido al pecado. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán precisamente. Le dice, el día que tú comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, morirás. No era una muerte física, era una muerte espiritual. Y como consecuencia, ¿verdad? Entonces hubo también una muerte física, porque el Señor le dijo, ¿verdad? Cuando le dijo, polvo eres y el polvo volverás. O sea, ahí está indicándole la forma que iba a morir físicamente. O sea, como parte del juicio, ¿verdad? Por haber comido de la manzana, ¿verdad? No, la Biblia no habla de manzana, solo dice del fruto, del árbol de los conocimientos del bien y del mal. Por ahí muchos hablan, ¿verdad? De que era una, ¿cómo se llama? Eran higos, árbol de higos, bien frondoso, bien agradable, bueno, tantas historias, pero mientras no lo diga la Biblia, solo dice el árbol del conocimiento, el bien y el mal, el fruto, comieron ellos. Entonces, cuando dice aquí que nos dará, nos levantará, o sea, nos resucitará y viviremos delante de Él, nos hace, por supuesto, irnos a Ezequiel capítulo 37. Ahí se habla de cómo Dios dice, saca del sepulcro a las naciones. La nación había perdido toda esperanza. Entonces, ellos creían, ¿verdad?, que Dios no los iba a librar. Y entonces tenían un dicho entre los cautivos. Dice en 37:11. Dice, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Ese es el dicho que había ido.
¿verdad? Eran como, se sentían ellos como huesos de muerto. Y cuando habla ahí que los huesos estaban secos de gran manera, quiere decir que llevaban mucho tiempo de estar secos, mucho tiempo después. No fueron enterrados, sino que quedaron al aire libre. Pero el Señor dice que Él le manda a Ezequiel en el 12 que debía profetizar y diles que así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, oh pueblo mío, miren ustedes, pueblo mío, ¿verdad? A pesar de todo, pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, o sea, haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y eso, hermanos, tiene que ver con el tiempo futuro. Vimos los versículos anteriores, habla de cómo el Señor primero demuestra una visión a Ezequiel, un valle lleno de huesos dispersos. Y después cada hueso se junta con su hueso para formar, porque estaban dispersos los huesos de cada persona, pero los huesos de cada persona se juntaron. Y después vio él cómo le subía tejido, y después le subía piel, pero estaban ahí muertos, todavía sin vida, no tenían espíritu. Y entonces le dice, clama al espíritu. Entonces vino el espíritu. Y aquellos se levantaron, y se hizo una gran multitud. Es precisamente la historia de Israel, cómo Dios se propone restaurar a Israel. Y eso, hermanos, cuando nos dice, ¿verdad?, de que los huesos se juntaron con los huesos, hacia la nación cuando estaba dispersa por el mundo, por todo el mundo, ¿verdad? Los judíos errantes, en ningún país querían a los judíos y trataban de perseguirlos, trataban de aniquilarlos porque decían, son los que mataron al Señor, ¿verdad? Deben ser destruidos, deben ser destruidos. Yo me acuerdo que una Semana Santa, creo que fue el año pasado, antepasado, me tocó hacer un trabajo en Semana Santa, ¿verdad? Y en eso llegaron unos encapuchados, pero un montón de gente, vestidos de unos de demonios, ¿verdad? Con figuras demoníacas, trajes demoníacos, y, ¿verdad? Entonces la gente decía que son los judíos, ¿verdad? Entonces yo estaba tomando fotos, ¿verdad? Y entonces me acercaron, bueno, y digo yo, vamos a tener que hablar con ellos, ¿verdad? Entonces después terminaron fotografiándose conmigo, ¿verdad? Con todos. Ninguno de ellos hablaba, solo eran gemidos, ¿verdad? Hasta, hasta dar un poco de temor, ¿verdad? Después les dio un dinero, bueno, y se fueron. Dice la gente que son los judíos, así los miran, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, como le digo, Israel, ¿verdad? Los judíos anduvieron errantes, perseguidos, aniquilados, ¿verdad? Incluso en la Europa, antes de Hitler, ¿verdad? Eh, Europa era antisemita, completamente. Ellos permitieron, las naciones no hicieron nada para evitar que Hitler, ¿verdad? O que los nazis, ¿cómo se llama?, persiguieran a los judíos. Ya, ¿cómo se llama? El líder de la Alemania nazi había hecho un libro. Era un libro que lo mandó a publicar. ¿Quién no se daba cuenta de lo que decía ese libro? ¿Verdad? Lo dice Mi lucha. Era un libro con un alto contenido antisemitista. Y ahí estaba el plan de Hitler, de lo que quería hacer con la nación judía. Pero nadie en el mundo dijo nada, ¿verdad? Nadie. O sea, es cierto, vivían bien, prosperaron y todo, ¿verdad? Pero la nación siempre ha sentido
que estar fuera de su tierra y vivir en otras naciones no ha sido agradable. Aún hoy día lo sienten como estar en sepulcros. Pero cuando llegan a su tierra, sienten mejor, sienten como que hay vida, porque están en algo que ellos quieren. Hay un empresario que es judío, ¿verdad? Solo que es judío cristiano, judío mesiánico. Y él me dijo una vez platicando, me dijo él de que no crea que yo no tengo problemas para ir a otros países. Yo tengo problemas y me tratan mal, ¿verdad? Porque me enseña el pasaporte hebreo. Y los tratan mal, o sea, no los tratan con educación como tratarían a otra persona. Y esto es normal, dice, nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, así lo siente la nación, así lo va a experimentar. Ese es el dicho, la esperanza se ha perdido, ¿verdad? Somos del todo destruidos. En pocas palabras, hermanos, ese es un estado de angustia. Es decir, somos del todo, estamos perdidos, ¿cómo se llama? No tenemos esperanza. ¿Qué es eso, hermano? Es un estado de angustia, ¿verdad? La verdad es que no hay esperanza, entonces ¿quién me va a venir a salvar? Así como, por ejemplo, cuando hicimos el estudio del libro de Daniel, ¿verdad? Por parte del pastor Cornelio Rivera, ¿verdad? Un imperio destruye a otro imperio, pero el imperio que es destruido, hay uno que dice ahí, ¿verdad? Que no hay, cuando es destruido por un nuevo imperio, dice, ese imperio que es destruido, dicen, sin que tenga quien le ayude. O sea, son derrotados, ¿verdad? Y no hay nadie que le venga en ayuda, a decir, bueno, voy a derrotar, ¿verdad? A los griegos. Pero el Señor ya había establecido lo que iba a pasar. Entonces, el imperio medio peso es destruido por los griegos, pero no hubo quien le ayude, ¿verdad? No hubo otro ejército, otra nación que pudiera venir en su ayuda. Entonces, así pasa con la persona, puesto en angustia, porque ese es un estado de angustia. Pero hay una palabra del Señor, y les así ha dicho el Señor Jehová, y aquí por lo mío yo abriré vuestro sepulcro y os traeré a la tierra de Israel. En el futuro la nación va a ser puesta en angustia. Algunos hermanos, algunos van a escapar, algunos judíos. ¿Verdad? Cuando el anticristo se presente en el templo reconstruido y ponga una imagen de él mismo y él se proclame como Dios, ¿verdad? Pero dice, él entra en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, ¿verdad? Igual como hizo Antíoco Epífanes, ¿verdad? Él va a poner una imagen adentro, así como vemos que Manasés lo hizo en el templo reconstruido. Entonces el Señor dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, no regresen a traer nada, sino que huyan. Algunos se van a escapar, ¿verdad? Un grupo va a huir al desierto. Y claro, el diablo va a querer destruirlos, ¿verdad? Como vemos en Apocalipsis, pues la mujer dice, huye al desierto, que es Israel. Pero va a haber otro grupo que realmente va a sufrir la tribulación, ¿verdad? Cuando viene el juicio de las naciones, cuando el Señor regresa a la tierra y junta a las naciones, y entonces empieza a reconvenir a las naciones, les dice, porque no lo hicisteis a mis hermanos más pequeños. Tuve hambre, dice, y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo en la cárcel y no me visitaste. O sea que hay unos hermanos pequeños, ¿verdad? Que van a sufrir en las cárceles, que van a ser, podemos decir, atrapados,
que los van a tener ahí sufriendo calamidades, así como las calamidades que sufrían los judíos en los campos de concentración nazi. Así van a ver de nuevo, hermanos, campos de concentración. Así van a ver, o sea que todavía le espera a la nación, ¿verdad? Un tiempo similar, ¿verdad? O peor todavía, porque ya no va a ser un Hitler, ¿verdad? Dominado por el diablo, va a ser el anticristo, la obra de Satanás, en la cual el Señor le va a permitir. La nación va a ser puesta en angustia, pero el Señor dice, yo por lo mío abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros. O sea que eso es como una resurrección, una restauración, ¿verdad? Y os traeré a la tierra de Israel. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Como vemos en capítulo 4. El Señor dice, envía a los ángeles a los 4 puntos cardinales y los trae a la tierra, ¿verdad? Con voz de trompeta, ¿verdad? Así lo dice, ¿verdad? En el capítulo 24, que los trae y los junta. Entonces, dice, y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y ahí dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Verdad? Es lo mismo que vimos, hermanos, en Osea. Lo que vimos allá, precisamente en el libro de Osea, cuando dice, Él nos dará vida después de 2 días, ¿verdad? Al tercer día nos resucitará y viviremos. De esto se trata. La nación está muerta espiritualmente. Pero el Señor pone su espíritu, ¿verdad? Y dice, mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hizo. Y lo hice. Dice Jehová, o sea, para amarlo. Cuando dice Jehová, hermanos, es como para le poner el sello de que eso se va a cumplir. Claro, después habla de la reunión de Israel, ¿verdad? Que no van a ser 2 reinos, sino con un reino. Y va a ser, ¿verdad? Y van a tener, dice en el 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando del Mesías, el hijo de David. Y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis estatutos, andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Eso nos habla, hermanos, de el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto dice, pondré mis leyes en sus corazones y yo seré su Dios. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, ¿verdad? El cumplimiento del pacto abrámico, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre. Ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. Se habla del Mesías. A eso se refiere, hermanos, cuando nos habla, ¿verdad? De que Él nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos va a resucitar, ¿verdad? O sea que es un periodo de tiempo de restauración, como Dios se propone restaurar ahí, ¿verdad? Y a eso lo anticipa. Digamos que ahorita la nación, ¿verdad? Digamos que cuando habla de que los huesos secos se juntan unos con otros, digamos que la nación está ahorita en el periodo en que está ahí el cuerpo ya con tejido y todo. Le falta vida, le falta el espíritu. Pero para eso Dios lo va a poner en angustia. Así es como Dios trabaja en su soberanía. Así es como Dios se propone restaurar ahí. Porque ahorita la nación confía en su FDI, ¿verdad? Dice que la confianza es lo que nos queda el ejército y también las otras naciones, ¿verdad? La Unión Europea, Estados Unidos, ¿verdad? Que son los protectores, ¿verdad? En apariencia, ¿verdad?
porque esas naciones, como vemos ahí, se le van a volver a Israel en el futuro. Muy bien, hermanos, vamos a continuar este interesante estudio. Como pueden ver, ¿verdad? Lo que no sabemos, lo que no comprendemos en un pasaje, otro pasaje nos lo explica y algo más lo amplía, lo amplía. Así que nos vemos el próximo jueves para avanzar bastante, ¿verdad?, en este estudio del libro de Esdras. Muchas gracias, hermano Augusto. Vamos a finalizar acá, pero antes de irnos vamos a agradecerle al Señor, ¿verdad? Por medio de una oración. Así que les invito a ponerse en pie. Y oremos. Padre, gracias porque nos permitiste estar acá, congregados, compartiendo con los hermanos y aprendiendo más sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos visualizar cómo eres un Dios perfecto, un Dios ordenado, un Dios que tiene planes y un Dios que no miente, un Dios que cumple con todo lo que manifiesta en su palabra. Creemos eso, Señor, y cada vez que estamos expuestos al estudio de doctrina para la vida, pues afianzamos esa certeza en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llegar con bien a nuestros hogares y a seguir edificándonos en los diferentes cultos de la semana acá en nuestra iglesia. Ponemos todo en tus manos, agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.